Doctor Rodolfo, pero se queda uno pensando, hombre, listo, tomemos esta decisión, pero por parte del gobierno no hubo ninguna política. Pues aquí hablamos con el doctor Jalab y él nos decía, no, sí se pueden seguir haciendo plásticos, pero ya con otros materiales que son biodegradables, obviamente requerirá un cambio de tecnología, no lo sé, o pueden ser más costosos, pero el gobierno como que doy palo, y no estoy hablando específicamente de este, sino de aquí para atrás de muchos Digamos, gobiernos. el Estado. El Estado, sí, para no hablar de puntualmente, pero como que ni los capacitan, ni les dicen, bueno, acaben esto, pero el camino es este. Venga, nos apoyamos para salvaguardar esos 30.000 puestos y todas esas ventas. Eso es lo que sucede cuando, digamos, existe populismo legislativo. Sencillamente se toman y se producen leyes que causan impactos y no se miden los efectos económicos, sociales, personales de esos impactos, y entonces es como si nada sucediera. Aquí, por ejemplo, mire usted, y hace aquí la anotación José, claro, 1 billón de pesos en daños. ¿Quién lo va a pagar? Lo tiene que pagar el presupuesto del Estado, porque cada vez que el Estado emita una ley y con esa ley cause un daño, a pesar de ser constitucional la ley, el daño se produce y los particulares no tienen, oiga pues, no tienen la obligación constitucional de soportar el daño causado en virtud de este principio que le acabo de decir, Nacho, de igualdad de las cargas públicas, que se explica muy sencillo. Mire, esto es muy sencillo. Resulta que constitucionalmente todos los ciudadanos de Colombia debemos soportar el interés general, es decir, las cargas públicas en igualdad de condiciones. Significa que cuando a uno de nosotros le toque cargar más que a los demás con el bolsillo del Estado deben pagar la indemnización para restablecer la igualdad de las cargas públicas. Eso no significa estar haciendo oposición a nadie ni estar contrariando a nadie, sino simplemente aplicar el régimen constitucional de la responsabilidad del Estado. Presidente, yo me voy a quedar en la misma línea de Nacho, pero para no tener que caer en indemnización, el Estado puede entonces decirles, venga, produzca con estos materiales para que sean biodegradables y su empresa no cierre. Yo los acompaño, los capacito, les doy los insumos o les hago descuentos en los insumos o les doy libres de aranceles, otros productos, como para no tener que entrar en una indemnización que cueste ese porcentaje, sino que se mitigue el daño de otra forma, que les permita producir y no cerrar. Efectivamente, eso sería la salida racional, eso sería la salida lógica, eso sería la salida constitucional, que el Estado, cuando observe que va a producir un daño con la ley, pues sencillamente se ocupe de atender y prevenir el daño o mitigar el daño. En este caso, por ejemplo, existen hoy tecnologías para suplir el plástico de un solo uso que es contaminante por plásticos biodegradables. Yo, por ejemplo, hoy estoy representando a una compañía que produce bolsas de plástico con maíz. Es decir, bolsas de plástico 100% orgánicas, 100% biodegradables, y estamos adelantando contactos con supermercados europeos para que desde Colombia podamos con esta empresa enviar las bolsas de maíz a los mercados europeos. Pero eso es excepcional y fueron estos empresarios con sus propios recursos los que financiaron la transición tecnológica que se requiere y la transición de producción. Pero aquí nadie le dice al empresario, yo le produje este daño, le voy a ayudar a hacer la transición para que no cierre su empresa. No, aquí sencillamente dicen, cerró, de malas. Presidente, de lo que nosotros estamos hablando es de una ley que incluso fue impulsada por el senador Lozada, representante a la Cámara, senador no, representante a la Cámara Juan Carlos Lozada. ¿De quién es la responsabilidad de entrar a determinar esas mitigaciones y esos daños? ¿Del Estado, del Administrativo o del Congreso, del Legislativo, cuando regula? ¿Quién es el llamado a preocuparse por los empresarios? Hombre, se supone que lo ideal es que la misma ley que produce el daño establezca un sistema de transición y de mitigación del daño que produce. Si el Congreso de la República produce una ley y esa ley causa el daño y no hay un sistema de transición ni mitigación, entonces tiene que pagar el Estado colombiano como personificación jurídica del Congreso de la República.